bueno que estemos un poquito más en el culto, ¿no es cierto? Porque es más calentito, ¿no, Juli? ¿Sí? Yo creo que hay algo hermoso en este día y tiene que ver con eso, con un padre, ¿no? Con el mejor padre que puede existir y es el Padre que está en los cielos, ¿sí? Algunos de nosotros quizás no tuvimos una figura paterna, quizás algunos de nosotros tuvimos una figura paterna, pero no fue buena esa figura que tenemos, ¿no es cierto?, paterna. Y quizás muchos de nosotros hoy no tengamos una buena relación paterna como nos gustaría tenerla. Pero sabes, déjame decirte algo. Hay personas que están decepcionadas por el título de papá. No quieren escuchar la palabra papá, porque les duele recordar la palabra papá, por muchas cosas. Pero cuando vos te pones a pensar en Dios como Padre, eso debería llenar nuestro corazón de alegría. Dios mismo dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Y la verdad que Dios es Padre. Y la verdad que Él quería ser tanto tu Padre, que Él estuvo dispuesto a dar a su único Hijo. Por eso la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si hoy estamos acá, celebremos la verdad tan preciosa y eterna de que hay un Padre que está en los cielos, del cual nosotros somos hijos. Amén. Y vamos a orar agradeciendo a Dios por poder tenerle de esa manera. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, claro que sí. ¿Cómo empezó la oración? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Por qué le dijo Jesús, Padre nuestro? ¿Por qué empezar haciendo oración? Porque imagínate, de esa manera nosotros nos acercamos al trono. Nos acercamos en la posición de hijos, porque Él es nuestro Padre. La posición más linda, la posición más cercana, la posición que genera tanta confianza. Hoy está acá el Padre con nosotros. Y ese Padre es Dios. Y está en los cielos. No porque está lejano, no porque está lejos, sino porque le pertenece y es dueño de todo. Tenemos un Padre rico, un Padre generoso, un Padre que te ama y te busca todos los días y no se cansa de hacerlo. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por poder estar un domingo en medio del frío, Señor, acá en este lugar, con la iglesia, con todos los hombres y mujeres que tú salvaste a precio de sangre. Señor, nuestro corazón está alegre hoy, porque se está celebrando el Día del Padre. Y algunos de nosotros nos has dado el regalo de ser padres. Algunos de nosotros nos has dado el regalo de tener un Padre. Pero más allá de eso, nosotros hoy te tenemos a ti. Y nos acercamos a ti con la confianza con la que se acerca un hijo a su papá. Y te queremos dar gracias, porque la cruz es la puerta para que nosotros podamos tenerte de esa manera. Tenerte como un Padre, no ser más hijos de ira, no ser más hijos del diablo, sino ser hijos de la luz, sino ser hijos, Señor, tuyos. Señor, gracias, porque en este día, al ver que todos celebran el Día del Padre, nosotros celebramos la alegría, el regalo de tenerte a ti de esa manera. Gracias por ser tan cercano. Gracias por estar hoy aquí en medio de nosotros. Y a ti, Padre, te rogamos, nos des un corazón para verte de esa manera. Porque necesitamos, todos los hombres y mujeres, necesitamos un papá. Y tú lo eres, Señor. Y eres un Padre perfecto. Tú no fallas como nuestros padres. Señor, tú no eres como nuestros papás. Eres único. Y gracias, Señor, por la cruz. Porque si no fuera por esa cruz, si no fuera por el Hijo, por tu gran amor a través de Él, nosotros seguiríamos siendo hijos de ira. Pero hoy somos hijos de la luz. Gracias, Señor. Guíanos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron por qué hay malos hijos? ¿Viste cuando vos escuchas ahí a algún vecino
o escuchas ahí en la noticia, hay padres que sufren mucho con sus hijos, ¿no? Y uno diría, ese papá sufre mucho porque tiene un mal hijo. Tiene un mal hijo. ¿Y a quién le gusta tener malos hijos? A nadie, ¿no es cierto? O es como una frase muy fuerte decir, él es un mal hijo. Y la verdad es que, si somos sinceros, hay muchas razones por las que un hijo se convierte en un mal hijo. Pero una de las razones por las que un hijo es un mal hijo es a causa de que ese hijo tiene un mal padre. Lo digo de otra manera. Muchos hijos malos hay en la tierra porque hay muchos malos padres que también hay en la tierra. ¿Y saben por qué razón hay malos padres? Porque es verdad, nadie nos enseñó a ser papás. ¿Sí? Vamos aprendiendo a ser papás. Pero la guía que nosotros tenemos como padres a veces tiene que ver con la crianza que nosotros recibimos. Nosotros criamos a nuestros hijos de la misma manera que nuestros padres nos criaron a nosotros. Y si eso es lo que guía nuestra paternidad, entonces vamos a ser malos padres. O a veces nos guía la cultura. O sea, la manera en cómo son los padres argentinos es la manera en la que todos los padres que son argentinos tienen que serla. Entonces uno hace las costumbres de un padre argentino, y si eso es lo que guía nuestra paternidad, entonces podemos de alguna manera ser malos padres. O quizás lo que guía nuestra paternidad tiene que ver con los consejos que nos da el mundo en cuanto a la paternidad. Hay un montón de libros y personas que hablan de cómo ser un buen padre. Hay un montón de blogs y de videos de cómo ser un buen padre. Pero si son los consejos que vienen del mundo, por más bien intencionados que sean, de alguna manera le vamos a ganar en la paternidad. Pero hay una de las cosas que guía nuestra paternidad y tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra comodidad. Muchos de nosotros hacemos cosas como padres porque eso es más cómodo para nosotros. Porque ustedes saben que la paternidad es muy difícil. Los que son papás saben que la paternidad es muy difícil, sobre todo los primeros años. Y alguien dice, no los primeros años, Diego. Mientras más grandes son los chicos, más grandes son los problemas y las situaciones. Y vos lo sabes. Y a veces nosotros como papás tomamos decisiones no por lo que les conviene a los chicos, sino por lo que nos conviene a nosotros, por nuestra comodidad. Y si eso es lo que guía nuestra paternidad, vamos a ser malos padres. ¿Y qué es lo que debe guiar nuestra paternidad? Bueno, Dios nos ha dejado su palabra. Y yo sé que tú sabes que lo que necesitas para ser un buen padre es la palabra de Dios. Pero tú también sabes si estás abriendo o no estás abriendo este libro. Y hablo a los hombres de la iglesia. Muchos de nosotros los hombres queremos ser buenos padres con este libro sagrado. Vos sabés que tu esposa abre la Biblia. La mujer le es más sencillo acercarse a Dios que al hombre. El hombre no memoriza, el hombre no medita, el hombre no lo vas a ver un hombre comprando un libro para ser mejor padre. No es normal eso. No vas a ver a un hombre siendo fiel en su lectura bíblica. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que un hombre pueda ser un buen padre con la Biblia cerrada? Te hago una pregunta, ¿se puede ser un buen padre con la Biblia cerrada? Y tú como hombre me vas a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué como hombre la mantienes cerrada? Y hoy vamos a abrirla para encontrar un principio tan claro para los padres. ¿Sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en Colosenses 3:21. Y esto que vamos a aprender hoy no es una opción para quienes somos padres. Es lo que se espera que hagamos lo que deberían hacer los padres. Colosenses 3:21. La palabra del Señor dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a leer de nuevo. ¿Sí? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea,
esto es lo que yo tengo que aplicar como principio para no ser un mal padre. Y vamos a aprender acerca de este principio. Entonces, si vos te preguntas ahí, ¿cómo hago para ser un buen padre? Es aplicando, hay muchos principios, pero este es un principio que un padre tiene que abrazar en relación a sus hijos. Y bueno, vamos a ver acá este principio, a quién está destinado, quién es el destinatario, o quién es el que tiene que cumplir este principio. Acá el apóstol Pablo dice padres, y cuando habla de padres tiene que ver con el progenitor, tiene que ver con la persona que está al cuidado de esos niños. Porque si bien es cierto, por ejemplo, a mí me crió mi padrastro, él sería mi padre, por ahí no es la persona que biológicamente es mi papá, pero es mi papá de crianza. Bueno, esto también es para los papás de crianza. Esto es para todas aquellas personas, quizás un abuelo que está criando a su nieto, porque hay situaciones difíciles en la vida. Y a veces no te crió tu papá, pero te crió un tío, o tú estás criando a un chiquito que no es tu hijo, sino que es tu nieto. Bueno, este principio también es para ti. Los padres son una de las figuras más importantes en la vida de un hombre. Escúchame bien, los padres son algo muy importante para la vida de un hijo. Es tan importante que dicen que la mayoría, por así decirlo, de los hombres que están en las cárceles, la mayoría de personas que sufren abusos, los hombres que no terminan o mujeres que no terminan la escuela o el colegio, los hombres que les va mal o las mujeres que les va mal en la vida, mucho de eso tiene que ver con haber crecido bajo padres que no fueron buenos o no bajo la influencia positiva de un padre. O sea, un papá es una figura muy importante en la vida de un hombre y en la vida de una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta responsabilidad? Yo quiero que, de verdad, oro para que el Señor pueda, a todos los que somos padres, grabarnos esto en el corazón. Escúchame bien. Tú en el trabajo donde tú hoy estás, te pueden reemplazar. Vos sales de la fábrica y van a conseguir otro. Pero en tu familia no hay reemplazo. Tú eres el único. No hay otro. Si hoy tú estás, no hay otro. Eres único para tu familia. Eres una pieza clave en tu familia. ¿Por qué es clave tu presencia? Porque Dios puso a los padres para tres cosas: para proteger, cuidar de peligros a los hijos, para proveer, suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales de tus hijos, y para proyectar. Tú estás ahí para enseñarles las cosas que son necesarias para la vida a tus hijos. Esas son las tres cosas básicas que un padre hace. Y esta responsabilidad implica trabajo. Hay muchos padres que piensan que esto de ser padre tiene que ver con un título. Y sabes que sí, tiene que ver con un título, porque tus hijos te llaman papá. Pero ser papá implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y hay muchos que son padres no por trabajo, sino por título. No por trabajo, sino porque no les queda de otra. ¿Y por qué? Porque no están haciendo lo que deberían hacer. Y yo quiero que te pongas a pensar en esto. Y tienes que salir de esta burbuja. Hay muchos hombres que dicen, como mi padre no lo hizo conmigo, yo entonces no lo puedo hacer con mis hijos. Eso es una mentira. Es una mentira. Porque Cristo te hizo nueva criatura. Ahora tú tienes que ser distinto porque ahora tú tienes un Dios distinto. Porque ahora tu corazón es distinto. Y ser papá implica trabajo, implica esfuerzo. Te tiene que doler ser papá. Duele proveer, duele proyectar, duele proteger. Y eso es lo que tienes que hacer. Implica trabajo. Hoy, una de las imágenes más importantes que se quiere quebrantar, y sabemos que esto es obra del diablo, y es la imagen del Padre. La imagen del Padre. Porque Satanás sabe que el modelo de Dios es un modelo perfecto. Y ese modelo empieza primero por un hombre. Y ese hombre tiene que ser esposo y ese hombre tiene que ser padre. Y por eso él busca desfigurar la imagen del padre. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Tus hijos no saben lo que significa papá. Pero lo aprenden ¿de quién? De ti. Y mira, cada padre es como yo ponía acá, una
pequeña ilustración o una maqueta que muestra o debería mostrar lo que Dios es. ¿Dios qué es? Él es el Padre eterno. Él quiere que las personas en el mundo le conozcan como Padre. Y para que eso suceda, ¿sabes lo que Él hizo? Te puso a vos como papá. O sea que tus hijos aprenden cómo es Dios como Padre viéndote a ti. O sea que como papá yo tengo que ser la mejor ilustración o buscar tratar de ser la mejor maqueta para que cuando mi hijo me vea, diga, si así es mi papá, el de la tierra, ¿cómo será el Padre eterno? ¿Sabes que hay muchos ateos, uno de los padres del ateísmo, que es Freud? Este hombre era ateo. Y la mayoría de hombres como Freud, que son ateos o que fueron ateos, lo fueron porque se ponían a investigar acerca de cómo fue su relación en casa con sus papás. Y mucho de lo que los ateos son, es a causa, ¿sabes de qué? De su mala relación con sus padres. El ateo dice, no creo en Dios. El ateo dice, yo no puedo hablar de alguien superior que tenga amor y compasión. Eso es una mentira. ¿Y por qué los ateos llegan a esta conclusión? Porque la figura paterna que tuvieron no fue correcta. No fue lo que debería ser. O la figura paterna no hizo lo que tuvo que haber hecho. Entonces cuando son grandes, niegan la existencia de Dios o viven alejados de Dios, por lo que el Padre les mostró. Y por eso la responsabilidad que tú y yo tenemos como padres es importante. ¿Por qué? Porque tú le estás mostrando a tu hijo cómo es el Padre eterno. ¿Te has preguntado por qué existen las vitrinas? ¿Alguna vez fuiste a Once? ¿Te has preguntado por qué hay tantas vitrinas y por qué las vitrinas son tan lindas? Porque los que están ahí en el negocio quieren que vos te enganches a través de la vitrina, quieren que a vos te produzca interés ese negocio a través de lo que ve en la vitrina. ¿Sabes que nuestros hijos se interesan por Dios de acuerdo a lo que ven en nosotros? Nuestros hijos van a querer conocer a Dios como Padre de acuerdo a lo que ven en nosotros. Es una responsabilidad entonces importante la que tú y yo tenemos. Entonces este mandato es específicamente para los padres. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio de este mandato? Dice, no exasperéis a vuestros hijos. Bueno, acá esta palabra de no exasperéis es una orden. ¿Sí? Es una orden. O sea, Pablo dice, hay algo que quiero decirles a todos los padres, y esto viene de parte de Dios. No exasperen a vuestros hijos. Y esto que vas a leer acá, no tienes que cumplirlo porque eres papá. Tienes que cumplirlo porque eres hijo de Dios. Lo que hoy vas a aprender, tienes que cumplirlo porque eres hijo de Dios. Y al cumplir esto que vamos a estudiar, tú vas a mostrar tu amor a Dios y también a tu hijo. Esta es una manera de adorar a Dios. A veces uno piensa que adorar a Dios tiene que venir con un domingo. Adorar a Dios implica guardar su palabra, obedecer su palabra. Y cuando tú haces esto que vas a leer acá y vamos a estudiar juntos, estás adorando a Dios, estás amándole. Y ese amor va a derramarse también en tus hijos y les va a bendecir. Esto que vos lees acá, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿sabes por qué Pablo lo pone acá? Porque es una de las cosas más importantes que tienes que hacer como papá. O sea, en esto no le puedes cerrar. Hay un montón de cosas en las que les vamos a cerrar porque somos pecadores. Pero en esto como papá no le podemos cerrar. No le podemos cerrar. Pero también está acá porque es una de las cosas en las que más erramos como padres. En esto te vas a dar cuenta que es donde más le erramos como papás. O sea, a los papás nos sale natural provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué significa no exasperéis? Bueno, el sentido de la palabra exasperar tiene que ver con sacar fuera de control. Tiene que ver con incitar a alguien a lo malo hasta llevarlo a explotar. ¿Sí? Eso es la palabra exasperar. Es provocar a ira, que es la manera en como aparece ahí en Efesios,
capítulo 6 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí? Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? Nosotros como padres, a través de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestros gestos, es como que le echamos leña al fuego en el corazón de nuestros hijos para que nuestros hijos en un momento exploten, se exasperen, se enojen y terminen pecando. Eso puede hacer un papá. Es verdad que nuestros hijos son pecadores. Es verdad que la mayor parte del tiempo nosotros le decimos: hijo, acuérdate, hijo, ¿por qué sigues haciendo esto? La rebeldía está en el corazón de nuestros hijos, es cierto. ¿Nuestros hijos les cuesta ser prudentes? Sí, es cierto. ¿Nuestros hijos les sale más fácil ser necios? Sí, es verdad, es cierto. ¿Alguna vez fuiste a una gasolina, a un lugar donde, en Ecuador se llama gasolinera, ¿sí? A un lugar donde vos vas con tu auto y te ponen ahí la nafta, ¿sí? Una estación de servicio, gracias Meca. Y ahí, ¿qué te dice? No fumar. ¿Por qué te dice no fumar? Bueno, en Ecuador a alguien se le ocurrió fumar, cayó, explotó todo. ¿Entendés? Entonces nuestros hijos son una bomba adentro, porque son pecadores. Y a veces nosotros con nuestras actitudes echamos fuego para que exploten. La pregunta es: ¿qué exaspera a nuestros hijos? Mira, tengo acá una lista de 17 cosas. No tenemos todo el tiempo para hablar de cada una, pero por ahí en alguna te enganchas. Y si te enganchas en alguna, pídele a Dios gracias para no hacerlo. Y pídele a tus hijos en este día perdón por haberlo hecho. Nosotros irritamos a nuestros hijos cuando los comparamos con otros o con nosotros mismos. ¿Por qué no eres como tal? ¿Por qué no respondes como tal? Mira a tu hermano, mira a tu hermana. Yo a tu edad, vos no sabés lo que yo hacía a tu edad. ¿Lo hemos hecho? ¿Sí o no que lo hemos hecho? Cuando preferimos a un hijo en especial y se lo hacemos notar. A veces somos como Jacob, porque siempre hay un hijo que es bonito, ¿viste? Y el que es bonito, el que siempre te responde, el que te dice: papá, dime, yo te ayudo. A ese le damos todo, ¿sí o no? Y no porque le amamos a ese, sino porque ese responde a todo lo que nosotros esperamos como papás. Y cometemos el pecado de Jacob, ¿sí o no? Que delante de tus otros hermanos que sacó: hijo, mire lo que le traje a José, una túnica de muchos colores. ¿Y eso a qué provocó? ¿A qué los llevó a los otros envidiosos? A vender a su hermano. ¿Por qué? Porque el papá cometió un error. Y uno así como papá dice: yo amo a todos mis hijos por igual. Vos sabes que no es así. Hay algunos que prefieren más que otros. Y vos sabes, tu corazón lo sabe. Cuando menospreciamos lo que hacen por nosotros. A veces nuestros hijos están en un proceso de aprendizaje. No lo van a hacer perfecto, porque vos tampoco lo hiciste. Y a veces lo barrió. Y en lugar de agradecer por haber barrido, vos dices: no, barres, no sé, un manco barrería mejor que vos. Sí. Menospreciamos lo que hacen. Vos sabés que es así. No valoramos lo que hacen por nosotros. Cocinó la sopa, no, se te fue la sal. Siempre le buscamos el punto en donde nuestros hijos fallan y vemos ese punto y ahí le damos, y le damos, y le damos. Cuando los corregimos y los avergonzamos de manera pública, ¿viste? 11 de la mañana, vago, ¿sí? Porque a veces nos pasa, los avergonzamos públicamente, delante de sus hermanos, delante de otros, y a veces delante de los vecinos, delante de incluso hermanos de la iglesia. Eso exaspera. También cuando les ponemos responsabilidades que ellos no deben llevar. Hay padres que, tienen un hijo mayor y los tienen de criados de sus hermanos más chiquitos. Eso exaspera a tus hijos porque vos eres el papá. Ellos no son los que tienen que llevar esa carga. Vos tienes que cuidar a tus hijos. Ellos te pueden ayudar, es verdad. Pero vos no los puedes tener como niñeros. Y hay hijos que están de verdad muy entristecidos porque sus papás los tienen como niñeros.
cuando no estamos proveyendo como debemos proveer en casa. A todos nos cuesta. Escucha, yo no estoy diciendo que nosotros le demos a nuestros hijos una mansión, pero muchas veces nosotros no les proveemos a nuestros hijos de lo que verdaderamente necesitan. Nuestros hijos se dan cuenta qué es lo que hacemos con el dinero, ¿sabías? Nuestros hijos se dan cuenta cuando nuestra esposa nos dice, arréglame esto, arréglame esto, arréglame esto. Un año después, arréglame esto, arréglame esto. Ellos se dan cuenta la prioridad que tienes dentro de casa. Porque uno como hombre, ¿sabes qué? Tiene el corazón puesto en otras cosas, y cuando el corazón está puesto en esas cosas, uno empieza a poner dinero en esas otras cosas cuando hay necesidades en casa. Y uno no provee. Nosotros exasperamos a nuestros hijos cuando tratamos mal a la madre de ellos. ¿Qué sentías vos cuando alguien insultaba a tu madre como papá? Dime, ¿qué sentías? Muchos de ustedes cuando eran cristianos, mirá, con mi madre no te metas, y no se lo decías en palabras. Ahora, ¿qué hace tu hijo cuando vos tratas mal a su mamá? Escúchame, hay hijos que le han levantado la mano a sus papás. ¿Por qué? Porque tratamos mal a su mamá. Es algo normal. Nuestros hijos a veces nos terminan insultando porque nosotros los provocamos por el trato que le damos a su mamá, a nuestra esposa. El mejor regalo que le puede dar a un hijo es tratar bien a su madre. Y después lo parece malcriado, me levantó la mano. ¿Y cómo no te va a levantar la mano? Nada justifica que te levante la mano. Pero si vos se la levantas a tu esposa y a la mamá de ellos, con tu boca, con tus palabras, ¿acaso vos también no tienes la culpa en eso? Cuando les decimos, dejá que lo hago yo, ¿qué le estás comunicando? No, dejá que lo hago yo. No servís para nada, le decimos con esa actitud. No, vos nunca vas a poder. Tienes que entender que los muchachos están en un proceso de aprendizaje. Se le va a quemar 100 veces el huevo frito, se le va a quemar. Porque está aprendiendo. Necesitan que vos confíes en ellos y que vos estés en el proceso de aprendizaje. Nosotros discapacitamos a nuestros hijos. No, dejalo hago yo, no, dejalo hago yo. No podés ni meter la ropa a la lavadora, deja que lo hago yo. No podés arreglar tu cama, deja que lo hago yo. Después el chico anda allí por la vida pensando que no sirve para nada. Llevémoslo al psicólogo. Llevémoslo para que alguien lo aconseje. Pero si uno cometió el error diciéndole, no, deja que lo hago yo. No, ponete ahí al lado. Bancate sus errores. Así como Dios se banca tus errores y te espera hasta que vos aprendas. ¿O no? ¿Cómo más exasperamos a nuestros hijos? Cuando quieres que ellos cumplan los sueños que vos no pudiste cumplir. Yo me acuerdo de mi abuelo era sastre. Y él estaba empecinado en que la primera hija tenía que ser, ¿qué cosa? Doctora. Y a los 8 años, 7 añitos, la mandaron literalmente a otra provincia a estudiar en un colegio de monjas para que después entre a una buena universidad para ser doctora. Vos le preguntas a mi tía no quiso ser doctora, no quiso. Ella es doctora, pero nunca quiso. Y a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos. Por ahí vos querías ser Messi, y tu hijo quiere que sea Messi, y si tu hijo no quiere ser eso. Y a veces uno como padre le pone una presión al hijo para que sea eso, y tu hijo no quiere ser eso. ¿Le has preguntado a tu hijo qué es lo que él quiere? En relación a lo bueno, digo. A veces exasperamos a nuestros hijos cuando queremos que ellos cumplan nuestros sueños. Exasperamos a nuestros hijos cuando en lugar de ver su corazón vemos su pecado. A veces, escúchame, ¿cuándo un hijo no se equivoca? Los hijos todo el tiempo nos equivocamos, ¿o no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un padre que se siente con nosotros y nos pregunte qué está pasando en nuestro corazón. Imagínate, viene un hijo y vos lo ves y entra con el pelo color verde. Y uno le da ahí con el pelo color verde y ahora aparece alguien de la peluquería y uno le empieza a decir un montón de cosas. Pero ¿te sentaste a preguntarle por qué se lo pintó de esa manera? ¿Te sentaste a preguntar qué pensaba? ¿Te sentaste a preguntar por qué le frustra ciertas cosas?
Yo no te digo que no hablemos de cosas malas que hacen nuestros hijos, pero a veces apuntamos solamente al pecado, a lo que hicieron mal. Pero ve el corazón, ve el corazón. A mí me cuesta eso. La Luchi se equivoca y yo no apunto al corazón de la Luchi. Yo apunto a lo malo que le dijo a la mamá. Yo apunto a lo que hizo con su hermanita. Pero yo no le pregunto, Luchi, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué estás pensando, hija? Y también exasperamos cuando hacemos eso. Cuando damos un discurso doble, llevamos una moral doble. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Nosotros decimos a nuestros hijos, le decimos, obedéceme, hazme caso. ¿Por qué te cuesta tanto responder a lo que papá te dice? La pregunta es, ¿vos cómo estás en relación a Dios? Porque yo le digo a mi hijo que se sujete a mí. ¿Vos te sujetas a Dios? ¿Te sujetas tú a Dios como papá? Vos ves que tu hijo se porta mal con mamá, ¿no es cierto? Y vos le das paleta y lo corriges. Y vos y tu comportamiento con Dios, ¿quién te corrige a ti? Vos le dices a tu hijo malcriado, ¿no es cierto? Y tu hijo te ve a vos y él ve que vos eres malcriado con respecto a Dios. ¿Y quién te corrige a ti? Y eso exaspera porque nuestros hijos ven nuestra hipocresía, hermanos. Nuestros hijos ven nuestra hipocresía. A nuestros hijos no le podemos mentir. Por eso hay muchos chicos que crecen. Escúchame, ¿no te has preguntado por qué los chicos de la iglesia cuando crecen ya no quieren saber nada de Dios? Y es por lo que vieron en casa. Exasperamos a nuestros hijos cuando pretendemos que ellos vivan una vida que nosotros no vivimos. Les ponemos estándares muy altos de vida. Les pedimos que hagan cosas que nosotros tampoco hacíamos cuando teníamos esa edad. Y no está mal que nosotros estimulemos a nuestros hijos. Pero está mal cuando, por ejemplo, hay padres que en su vida sacaron un 10 en la escuela. Y cuando tienen hijos le dicen a todos sus hijos que tienen que sacar 10. Y si no sacan 10, lo fajan. Vos sacaste 10. Y a veces pasa eso, que los padres que fueron vagos cuando eran niños, les piden a sus hijos que sean Einstein cuando ellos tienen hijos. Y los presionamos. Exasperamos a nuestros hijos cuando los rotulamos con apodos, frases o ideas. Ahí viene el salame. ¿Sí? Ahí viene el salame. Bueno, cuando tu hijo se las mande, bueno, el salame se las mandó. ¿Por qué uno rotula a los hijos? Ahí viene el pancho, el pachorra, ¿viste? Le ponemos un montón de títulos. ¿Vos sabés qué título le ponen a tus hijos? Y eso exaspera. Exasperamos también cuando no pedimos perdón por lo malo que hicimos o dijimos. ¿Viste que hay gente que piensa y dice, perdón solo se le pide a quién? A Dios. Y como papá vos te has equivocado, yo me he equivocado como papá. ¿Le has pedido perdón a tus hijos por tus equivocaciones? ¿Sabes que una de las maneras más hermosas de ver la autoridad no es cuando una autoridad no se equivoca? Porque la única autoridad que no se equivoca es Dios. Pero cuando tú como papá te equivocas, vos sabes que se derrita el corazón de tu hijo cuando vos admites que fracasaste. Que vos también tenés la culpa. Que vos no hiciste bien. Y le pides perdón con lágrimas. Eso es autoridad cristiana. No es cuando vos te haces el todo fortachón, el que no se equivoca, sino que dice, a mí también me duele. Yo también fracasé en esto. Me equivoqué, hijo, perdóname. Hay padres que dicen, yo digo, padres cristianos que dicen, no, si él no me viene a pedir perdón, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? Tiene que pedir perdón, porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Y más si es nuestro hijo. Porque hay hijos que están muy amargados con nosotros y no nos lo dicen, ¿por qué? Porque no se animan. ¿Y por qué no se animan? Porque nosotros no estamos dando el primer paso. Tengo una pregunta, ¿quién dio el primer paso para que nosotros viniéramos a Él como papá? Dios dio el primer paso. ¿Por qué no das vos el primer paso como papá y vas y pides perdón? ¿Qué otras cosas desaniman a nuestros hijos o exasperan a nuestros hijos? Cuando no cumplimos las promesas que hicimos. Uno dice, hoy en la tarde, hijo, jugamos. El fin de vamos a tener un tiempo.
Y van pasando los años, van pasando los meses, y voy a ver que ya no son niños. ¿Qué pasó con todas esas promesas? Porque cuando son niños, vos le dices a un niño, vamos a tener una tarde de té. Y la niña, en este caso mi hija me espera. Pero ¿sabes qué? Hay muchas niñas y niños que se quedaron ahí con la pelota en la mano, esperando que llegue el papá que nunca llegó. Porque el papá tuvo que laburar más, por el bien de sus hijos. Y a veces eso solamente es una excusa para no estar en casa. Porque cuando vos vas a casa, te tienes que enfrentar a los gritos, a la sociedad, al desorden, y vos estás cansado. Nuestros hijos se irritan con las promesas que nosotros no cumplimos. Cuando nuestros castigos son irracionales o innecesarios, ¿sí? A veces de verdad, siendo que uno los castiga en ira, o a veces uno se saca y dice, 6 meses, no vas a cenar. Bueno, yo sé que ninguno de ustedes ha llegado a eso, ¿sí? Pero a veces nuestros castigos son irracionales. Nosotros los días viernes, ¿viste? Tenemos una noche de película, todos los viernes, ¿sí? Así que hacemos pochoclo y todo. Y a veces cuando la Luchi me dice, dame todas las paletas que quieras, pero los viernes de películas no me los quites. Ah, mira qué interesante. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? A veces el castigo es ese. Luchi, no vamos a ver película. O vos no vas a ver la película. Llora terriblemente. Pero a veces la Luchi se equivoca con cosas básicas, ¿viste? Cosas chiquitas. Yo le digo, no vas a ver con nosotros película 6 meses. Y la Luchi, imagina, 1 hora llorando. Sí. Y a veces he tenido que decirle, Luchi, perdóname, me equivoqué. Te castigué con ira. Solo no vas a ver este viernes. Y a todos nos pasa eso. Sí, que los castigamos de manera irracional. Está bien castigarlos, sí, pero tenemos que tener cuidado de hacerlo en ira y que sea de manera irracional. Porque eso los puede, ¿qué cosa? Sacar. Entonces, este es el principio. Padres, para ti es esto. No provoques a ira a tus hijos. A veces nuestros hijos terminan haciendo cosas muy, muy malas porque algunas de estas cosas nosotros hicimos. Y nosotros llevamos también la culpa por eso que nuestros hijos hicieron de alguna manera. No en todo, pero sí en algunas cositas. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque mira lo que dice ahí el versículo 21. Para que no se desalienten. Ese es el propósito del mandato. Para que no se desalienten. La palabra desalentar tiene que ver con ser descorazonado o perder la energía. Ser descorazonado o perder la energía. ¿Alguna vez vos viste una plantita que ya no le echaron más agua? ¿Cómo está la plantita? Está marchitada, no crece más. O quedó en un tamaño mini. Porque uno no le echó agua, no la puso en el sol, y ya no crece más. Perdió vida, se marchitó. ¿Sabes? Hay muchos chicos, chicas, hombres y mujeres marchitados en la vida porque sus padres hicieron esto, los irritaron. Hay muchos chicos que a través del comportamiento de sus papás, de las palabras de sus papás, les han comunicado pensamientos que de mucha manera los han anulado en su vida y en su crecimiento. Había un hombre que era interesante, dice que su mamá le dijo esto: nunca vas a poder hacer nada por ti solo. Ya tiene como 40 años este hombre, y sabes que esas palabras de su madre y de su padre lo han anulado en la vida. No puede hacer nada en la vida sin que esté acompañado de alguien. Y ha estado siendo guiado por psicólogos y psiquiatras por estas palabras, dice, por esa palabra. ¿Y por qué sí? Porque los padres con sus actitudes, palabras, comportamientos, gestos de la cara, comunican algo y generas algo en la vida de tu hijo. Para bien o para mal lo generamos. Hay hijos que ya con todo esto dicen, no sirvo para nada. ¿Para qué seguir intentando si todo me sale mal? Arruiné la vida de mis padres, si yo no estuviera ellos serían felices, porque una vez dice, me vuelves loco, estoy harto. Digo, yo nunca le he dicho eso, pero con las actitudes sí, con los gestos sí.
Porque a veces uno no le dice nada, pero uno dice... A todos nos ha pasado. Soy un fracaso, soy un error. Hay muchos chicos que dicen, ¿para qué seguir? ¿Saben? El desaliento es tremendo en la vida de una persona. ¿Sí o no? Cuando una persona está desanimada, toma decisiones horribles. Hay chicas que salen embarazadas pronto. Es verdad por su pecado, es verdad por su rebeldía, pero también tiene que ver con un padre que no estuvo. Hay chicos que terminan metidos en vicios, y es verdad por la influencia de los amigos, es verdad por el entorno, es verdad por su corazón sobre todo, pero también porque sus padres los desalentaron. Hay muchos chicos que entran en relaciones tóxicas y uno dice, hija, ese chico no te conviene, o hijo, esa chica no te conviene. Y es porque uno como papá los desalentó, los desanimó y dice, pero ¿fue a tanto? Sí, porque tú eres importante en la vida de tu hijo. Escucha, yo no puedo decir, bueno, voy a romper esa base y esa de allá y voy a pretender que el edificio esté bien. Si yo como padre no soy una base firme en el Señor, la vida de nuestros hijos de alguna manera se va a desmoronar. Y si mi vida no está desboronada, y si tu vida hoy como padre no está desboronada, es porque Dios el Padre entró y en su gracia te sostuvo. Pero no tenemos que repetir lo mismo que nuestros padres hicieron con nosotros. ¿Sabes qué? Malaquías 4:6 dice lo siguiente. Dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. ¿Quién es el que hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres? El Mesías, Jesús, el Evangelio. ¿Sabes lo que hace el Evangelio en la vida de un hombre? El Evangelio no te lleva a venir un domingo. El Evangelio no te lleva a decirle no al alcohol, no a la droga. El Evangelio no solo te lleva a ser un buen trabajador ahí en la fábrica, a cambiar palabras. El Evangelio te lleva a reconciliarte con tus hijos, a que vos te reconcilies con tu padre. Porque muchos de nosotros no estamos bien con nuestros papás. Y te hablo con nuestros papás en la tierra. Y tenemos que empezar por ahí. Pero saben, esto de no exasperar a nuestros hijos, esto de no desalentarlos, escúchame, no va a ocurrir si tú como hombre sigues con este libro así. ¿Sabes? Yo estoy orando y a todos los que me dicen, Diego, ¿tienes un motivo de oración? Oren por los hombres de la iglesia. Escucha, las mujeres, a mí me matan las mujeres, imagínate, las mujeres, memorización. Se mandaron a hacer imanes para poner en la refrigeradora. Como dice el hermano Fidel, tienen 500 versículos para memorizar. La otra vez a las mujeres se les fue la luz por Zoom, 38 dispositivos se conectaron. En la reunión de hombres le pregunté, Cristian, ¿cuántos? 2. Acá, ¿cuántos? 2. Acá ni siquiera hubo reunión. Y le pregunta a su hombre, ¿memorizaste? No. ¿Leíste la Biblia? No. Escúchame, varón, hombre de la iglesia, ni siquiera te digo visitante de la iglesia, hombre de la iglesia, por favor despierta, despierta como papá, porque si tú mantienes este libro cerrado y no te ejercitas para la piedad, no vas a poder abrazar este mandato, no lo vas a poder hacer. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. La vida cristiana es básica. Lee la Biblia, medita la Biblia, obedece la Biblia, ora y congrégate. Es básico, es el ABC de la vida cristiana. Pero los hombres estamos dormidos. Caballeros, tienen que despertar, porque tu familia se va a caer. Si tú como hombre no estás firme, tú eres la base de tu casa, no es tu mujer, no es tu mujer. Dejemos de escondernos en la falda de las mujeres.
No, mi esposa es la que me abre la... Escúchame, tu esposa no tiene que abrirte la Biblia. Vos tienes que abrirle la Biblia a tu esposa. Tu esposa no tiene que recordarte que vos tienes que memorizar. Tu esposa no te tiene que agarrar y decir, vamos a ir a la iglesia o no. Vos tienes que ser el primero. Sos un hombre. Sos un hombre. Tienes que ser varonil. Dios te creó para ser el que gobierna en casa. Tú tienes que ser la base. Pero no puedes hacerlo con la Biblia cerrada. No puedes hacerlo. No puedes ser el padre que tus hijos necesitan. Mis hijas no pueden tener el padre que ellas necesitan si este libro está cerrado. ¿Podemos ser ese tipo de papás? Sí. Hermanas, oren por los hombres de la iglesia. Escuchen, oren por los hombres de la iglesia. Hay mucha impiedad en los hombres. Yo oraba por esta reunión para que quizás alguno de ustedes diga verdad, de verdad estoy mal. Hay hombres que tienen, imagínate, hablábamos un día con alguien, a los hombres, armemos un partido de fútbol, consiguen arqueros, suplentes, van a ver a personas nuevas para la cancha y escúchame, para una reunión de hombres no hay ningún hombre. ¿Cómo puede ser posible? Hay algo que está mal, hay hombres que se van de pesca, de casa. Pero para la Biblia no tienen tiempo, para Dios no tienen tiempo. Escúchame, tienes que volver a tu primer amor. Después ves a los hombres con sus familias destruidas y cuando ya no se puede construir y levantar nada, ahí vienen y dicen, Dios, ayuda a rescatar a mi familia. Flaco, ¿cómo vas a querer que Dios levante a tu familia si lo que tenías que hacer vos no lo hiciste? Ahora Dios en su misericordia, Él lo va a hacer. Porque para Él no hay nada imposible. Pero después tienes que bancarte las consecuencias. Porque eso Dios no lo quita. Y por eso te quiero animar hoy a volver a la cruz. Porque escúchame, podemos ser este tipo de papás. Yo te digo, a mí me sale profesionalmente desanimar a la lucha. Y yo necesito por eso la gracia del Señor para no dañarla con mis palabras y mis actitudes. Pero sin Dios no puedo. Pongámonos de pie. Vamos. Ahí donde están, queridos padres. Ahí donde están. Una mujer podría decir, Diego, bueno, qué bueno un mensaje no para los papás. Buenísimo. Sí. Pero ¿y yo? ¿Sabes lo que vos puedes hacer como mamá? Con mucha gracia. Sí. Peñiscar. No peñiscar. Con mucha gracia. Ayudar a tu esposo y decirle, cuando no estén tus hijos presentes en la noche, ¿sí? Después de que terminó la novela de Good Doctor, ¿vieron? Sí. Pecadores. Ah. Sí. De que todos se vayan a dormir, ¿sí? Ahí decirle, amor, ¿sabes qué? Lo que dijiste es, yo creo que desanimó a uno de los muchachos. Sería bueno que hables con él. Sería que... Madres, ayuden a que los hijos vayan al corazón de sus papás. Mujeres, ayuden a que los padres vayan hacia sus hijos. Porque ustedes son las influencers de casa. Agradezcamos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has hablado al corazón de nosotros como papás. Y Señor, te queremos pedir perdón porque nos hemos equivocado y hemos desalentado a nuestros hijos con nuestras actitudes, hemos desalentado a nuestros hijos con nuestras palabras, nuestras decisiones. Y te queremos rogar, Señor, que nos des de tu gracia para que podamos, por tu misericordia, ser los padres que nuestros hijos necesitan. Gracias, Señor, porque nos has dado todos los recursos para poder hacer esto, para no desalentar a nuestros hijos, para no provocarlos a ira, sino para estimularlos al amor, a las buenas obras, para que ellos puedan, Señor, alcanzar en ti lo que tú tienes para ellos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a recordar que así como tú eres con nosotros como Padre, nosotros también debemos serlos con nuestros hijos. Gracias, Señor bendito, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hay unos videitos.